A continuación nos acompaña nuestra amiga María Isabel Cubas, licenciada en Historia y autora del blog del Templo de Sesat, como colaboradora de la revista virtual de Egiptología 2.0. Muy buenas, María Isabel, y bienvenida de nuevo a Histopia Historia. Hola, muy buenas. Es un placer estar otra vez aquí para hablar un poquito del Antiguo Egipto. Hombre, y nosotros estamos contentos de que tú estés aquí porque nos ilustras en esta civilización que a tantas personas nos gusta, porque fíjate que yo creo que es una de las civilizaciones más estudiadas, pero a medida que tú las vas estudiando como que te va gustando cada vez más, ¿verdad? Sí, siempre encuentras algo nuevo que te pica el gusanillo de decir, voy a leer un poquito sobre esto, investigar, a ver qué más puedo averiguar, y hay cosas que todavía son un misterio, entonces siempre te queda ahí algo por descubrir. Son 3.000 años de historia, entonces, claro, da para mucho. Creo que da para muchas vidas, ¿no? Bueno, María Isabel, vamos a hablar de una dinastía, la dinastía ramésida. Así es. Coméntanos algo, ¿qué es esta dinastía? ¿Qué faraones son? ¿Qué te parece? Son una familia de faraones, como ya veremos. Reciben este nombre por el primero de ellos, que es Ramsés I, Ramsés Ramésida, y comienza en el siglo XIII a.C., durante el Reino Nuevo. Entonces, ¿en qué momento histórico empieza? Pues es un momento histórico muy peculiar del Antiguo Egipto, que son los años, las décadas posteriores al final de la llamada Revolución de Amarna, durante la cual, como ya hemos visto más veces en el programa, el famoso faraón Akenatón y su esposa Nefertiti rindieron culto a Dios único, el disco solar Atón, prohibiendo el culto a los demás dioses del panteón egipcio. Entonces, en esas décadas que siguieron a esta época turbulenta del Antiguo Egipto, cuando surge esa dinastía de los Ramésidas. Qué interesante. Bueno, ¿qué te parece si profundizamos entonces sobre estos Ramésidas, que como bien has dicho, comienzan por Ramsés I? ¿Cuáles son los más conocidos para nosotros, los que somos neófitos en Egipto, no como tú, que conoces muy bien este mundo? ¿Y cuándo comienza su dinastía y cómo fue? Bueno, pues en primer lugar, lo que tenemos que diferenciar entre lo que es la dinastía ramésida, entendiendo aquí dinastía como la familia en cuyos individuos se perpetúa el poder, como nos lo define la RAE, y dinastía como las entendía Manetón, porque puede llevar a confusión, pero no es lo mismo. Recordemos que Manetón fue el sacerdote egipcio que, por encargo de los primeros faraones griegos, Ptolomeo I y Ptolomeo II, hace una historia de Egipto, la Aegyptiaca. Entonces él va a recopilar textos y listas reales que se conservaban en los templos egipcios desde antiguo, y va a hacer esta división en 30 dinastías que todos conocemos, añadiéndole la de los Ptolomeos, y haciendo un total de 31 dinastías. Entonces esas dinastías de Manetón a veces están basadas en una misma familia de gobernantes, como es la definición de lo que es una dinastía en sí. Pero en otras ocasiones, las dinastías de Manetón no se basan en una familia, sino en cuál era la capital en ese momento, o cuál era el dios principal, y no en una familia con lazos de sangre como tal. Por tanto, los Ramésidas son una dinastía familiar, ya vamos a ver que hay parentesco, que reinan durante las dinastías 19 y 20 de esta clasificación que hizo Manetón en su Aegyptiaca. Y esas dinastías 19 y 20 van a ir entre los años 1295 y 1069 a.C. Entonces, como ya he dicho, después de la muerte del faraón Akenatón, se van a suceder una serie de reinados que van a ser breves, van a ser inestables. Tenemos, por ejemplo, al misterioso Smenkhkaré, que no se sabe si era hombre, si era mujer, si era la propia Nefertiti, que también se podría haber llegado incluso a ser ella reina faraón un año o dos. Tenemos también al famoso Tutankamón, que todo el mundo conoce por su tumba, y a su sucesor ahí. Entonces, en estos años se va a intentar volver a la normalidad de lo que había antes de esta revolución de Amarna, se va a restaurar el culto a los antiguos dioses con Tutankamón, y se va a intentar recuperar el poder militar y la influencia que tenía Egipto en la zona de Asia, la zona de Siria, de Palestina, toda esa zona, que durante el reinado de Akenatón se había ido poco a poco perdiendo frente a los cada vez más poderosos hititas. Parecía estar más preocupado en el culto a Atón desde su capital, iba a ir descuidando la política interna y exterior, y entonces al final de su reinado pues vemos
eso, que Egipto ha perdido la influencia que tenía en esa zona, el Próximo Oriente, y estos faraones van a intentar más o menos volver a la normalidad. ¿Qué pasa? Que tenían reinados muy cortos, 2 años, 10 años en el caso de Tutankamón, y hasta que no llegue el faraón Orenheb, que reinó unos 27, 28 años, no se va a poder realmente empezar una estabilidad. Este Orenheb, que había sido precisamente general de estos faraones anteriores, es el que va realmente a recuperar ese antiguo poder, va a hacer una damnatio memoriae, es decir, va a borrar las inscripciones y las imágenes de Akenatón hasta ahí, o sea, cuando vemos las listas reales, sí. Se pasa directamente de Amenhotep III a Orenheb. Orenheb se añadió los años de reinado de todos estos faraones que hemos comentado, que reinaron tan poquito. Pero ¿cuál es el problema de Orenheb? Que cuando ya se veía acercarse su hora, no tenía, puede que tuviera hijas, pero no tuvo hijos varones o no le sobrevivieron. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a elegir como su sucesor a un hombre de confianza, que era su visir, que era también militar, y que se llamaba Pa-Ramesu, el hijo de Ra. Lo que pasa es que este era un anciano. Entonces, ¿por qué elegir a un anciano? Pues porque este Pa-Ramesu tenía un hijo llamado Seti y a su vez tenía un nieto corta edad llamado Ramsés. Por tanto, la sucesión estaba asegurada, aunque Pa-Ramesu ya fuese un anciano. Y así, a la muerte de Orenheb, en el año 1295 a.C., va a subir al trono el visir Pa-Ramesu, ya con el nombre de Ramsés I, que como ya he dicho que era muy anciano, pues reinó 1 año y poco, no llegó a los 2 años, pero va a ser inmediatamente sucedido por Seti I, el famoso Seti I, y este a su vez será sucedido por Ramsés II. Es decir, de esta manera vemos la llegada al poder de la dinastía ramésida, que no tenía unos orígenes reales, sino que era una familia de militares procedentes de la zona del norte de Egipto. Y María Isabel, ahora estamos con los Ramsés, con esta dinastía, y ya hemos conocido 2. El primero, Ramsés I, luego Seti I, y me supongo que ya a partir de ahí está Ramsés II, Ramsés III, que me parece que son los más conocidos, pero ¿son los más influyentes dentro de esta dinastía? Sí, el más famoso es Ramsés. A ver, esta dinastía ramésida, ¿cuántos Ramsés existen? Hubo 11 Ramsés. El primero fue Ramsés I, obviamente. Y el último va a ser precisamente Ramsés XI, ¿no? De 1099 y 69 a.C. Pero también hay que decir que no todos los ramesidas se llamaron Ramsés. Hubo 2 Setis, hubo un Merentá, un Setnag, incluso la mujer faraón Tauset, pero sí que la mayoría se llamaban Ramsés, un total de 11, pero no todos se llamaron Ramsés. Pues los más destacados son sobre todo pues estos primeros, Seti I, Ramsés II y luego Ramsés III. Son los más influyentes porque crearon una estabilidad y tuvieron, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, expandieron más lo que es Egipto o hicieron algo mucho más superior a los demás, o es que los demás no tuvieron la talla y el carisma de estos personajes. Mira, el más influyente, o sea, el más conocido, el más importante de esta dinastía ramésida va a ser Ramsés II, llamado el Grande. ¿Y por qué? Pues precisamente porque tuvo uno de los reinados más largos del antiguo Egipto, que fueron 66 años de reinado. Entonces, evidentemente, en un reinado tan largo, pues te da tiempo a hacer muchas más cosas y a gobernar mejor que en un reinado de 1 año o 2. En el caso de Ramsés I, que estuvo 1 año y medio, entonces no le dio tiempo a hacer una cosa. Seti I tuvo un reinado un poquito más largo, unos 14, 15 años, pero claro, no supera nada los 66 años de Ramsés, que además, si tenemos en cuenta que ascendió al trono con unos 25 años aproximadamente, en el 1279 a.C., eso hace que muriera pues sobre los 90 años. Entonces, teniendo en cuenta que hace 3.000 años la esperanza media de vida eran 25 o 35 años, pues realmente debería parecerles un auténtico dios, ¿no? Imaginemos, incluso
para nuestra época 90 años es una vida larga, pues imaginemos hace 3.000 años lo que suponía vivir 90 años. Pues claro, además, pues también físicamente pues debía tener un aspecto peculiar, porque por los estudios que se han hecho su momia, pues se ha visto que iba a ser muy alto para la época y que tenía un rasgo distintivo, además propio de su familia, que parece ser que eran pelirrojos. Dios era pelirrojo, Ramsés II, y puede que primero también lo fuera. Y precisamente el rojo era el color que se identificaba con el dios Set. Y de hecho Seti significa el de Set, que es el dios de la guerra. Recordemos que ya he dicho que esta familia ramesida procedía del norte, de la ciudad de Avaris, donde habían gobernado los faraones Sixtos, y han reunido junto precisamente a este dios Set. Entonces, pues bueno, es una serie de circunstancias de su aspecto físico, su largo reinado, que le hacen destacar. Porque claro, también, ¿por qué es famoso Ramsés? Por las numerosas construcciones que llevó a cabo. O sea, en Egipto no es sitio al que vayas que no haya algo de Ramsés. A lo largo de 66 años le dio tiempo a construir a lo largo y a lo ancho de todo Egipto. Entonces, sí, todos conocemos Abu Simbel, el templo funerario del Rameseum, Luxor, Karnak, incluso va a fundar una nueva capital en el norte de Ramsés para tener mayor contacto con la zona esa de Oriente, que precisamente esa recuperación mediante la guerra de la antigua influencia de Egipto en esta zona. Otra de las cosas por las que usamos Ramsés II es la batalla de Kadesh. La ciudad siria tenía un interés estratégico, entonces se la estaban disputando continuamente egipcios e hititas, y durante el reinado de Akenatón, pues toda esa zona, digamos que los hititas se habían hecho con ella. Pero ahora el interés de Ramsés va a ser seguir los pasos tanto de su padre como de Horemheb y recuperar ese esplendor egipcio, inspirándose en los grandes faraones Tutmosis III y Amenhotep III. Va a llevar a cabo pues esas campañas militares por la zona de Asia, también en Nubia, en Libia, pero sobre todo es famoso por esa batalla de Kadesh, que aunque él la presentó como una victoria, pues realmente quedando en tablas. Cartas entre los soberanos, vemos que sus reinas, Purujepa y la reina Nefertari, se escribían cartas, también se hacían regalos, incluso los príncipes hititas visitaban la corte egipcia. Es muy importante ese tratado de paz. Además, para sellar este acuerdo de paz, luego Ramsés, en dos momentos distintos, se va a casar con dos princesas hititas. Una de ellas va a llegar a ser gran esposa real, es decir, reina. Va a haber una reina hitita en el trono egipcio después de la muerte de Nefertari. Porque otra de las cosas por las que es muy famoso, muy destacado Ramsés II, es por su grandísima descendencia de cientos de hijos a lo largo de su larguísima vida. Claro, esa descendencia numerosa va a ser la que precisamente va a permitir dar continuidad a esta dinastía ramésida de la que estamos hablando. A pesar de que Ramsés sobrevivió a varios de sus hijos debido a su longevidad. De hecho, sobrevivió hasta 12 de sus hijos varones, su 13º hijo varón, Meneptah, el que al fin le sucedería su muerte. Y bueno, estos faraones de las dinastías 19 y 20 van a tener cierto grado de parentesco con el gran Ramsés, sean hijos, sean nietos, sean bisnietos. Entonces esto va a ser tanto una bendición, porque va a permitir continuar la dinastía en el poder, como también una maldición en cierta forma, porque va a motivar disputas por el poder después de la muerte ya de Ramsés y de Meneptah, de su hijo, hasta el punto de que vemos que en el reinado de su nieto Seti II, Seti II al comienzo de su reinado va a tener que competir con el que se cree que es otro posible nieto, que se llamaba Menmose, hasta que finalmente fue derrotado. Esa descendencia tan amplia va a ser una bendición y una maldición. Pues de Ramsés II viene, ya hemos dicho, Meneptah, viene luego Seti II,
a Seti II le sucede un hijo que parece ser que estaba enfermo, no reinó mucho porque parece ser que no tenía muy buena salud, que era Sipta, y Sipta le va a suceder Tauset, que es una reina faraón, de la que también he hablado en la revista de Egiptología 2.0. Y después de ella, pues eso, habrá ahí un periodo un poco confuso. La sucede Setna, que no se sabe, puede que se hubiera también emparentado con Ramsés II, y a Setna le sucede su hijo, que es Ramsés III. Ramsés III es el último gran faraón de Egipto, digamos, no tan grande como Ramsés II, pero después de él sí que va a venir una serie de faraones que, aunque tengan reinados más o menos largos, pues sí que ya va a haber una mayor decadencia, hasta el punto de que, bueno, el propio Ramsés III murió por una conjura en Soarén, instigada por una de sus esposas, que quería ver a su hijo Pentaueret en el trono. Lo que pasa es que fue descubierta esta intriga y fueron juzgados. A pesar de ello, Ramsés III parece ser que sí que murió. De hecho, su momia se han hecho estudios y parece que, bueno, le cortaron la garganta. O sea, que tuvo mal final. Sí. Y eso fue ya el inicio del fin de la dinastía ramesa. Muchas gracias, María Isabel. Estamos esperando... por invitarme una vez más. Pues nosotros estamos esperando ya que vuelvas para que nos puedas seguir contando parte de esta historia. Muy bien, claro, yo encantada siempre de contar las cosas de Egipto. Estupendo, pues entonces hasta la próxima. Venga, un beso, hasta la próxima.